leer ahí en la Ya, pantalla lo que dice? perfecto. En el capítulo 9, las fuerzas poderosas satánicos son los principales protagonistas. En los días de la gran tribulación, Dios les permitirá a los hombres vivir las realidades demoníacas en todas sus manifestaciones, posesiones, opresiones, sujeciones, depresiones y obsesiones. Todo lo que se vivirá será una horrible realidad. La gente que antes había sentido la incomodidad con juicios que caían sobre la tierra, afectando la naturaleza, ahora se ven afectados por tormentos que surgen del mismo infierno. Amén. Entonces, más o menos, esta es la tónica que vamos a ver en este capítulo. Algo que tiene que ver netamente con lo diabólico, con el ataque hacia las personas. ¿Ya? Hermana Fulvia. La pantalla. Tiene su Tiene que micrófono activar su apagado. audio. Sí, mi hermana Full. Está bien, no hay problema. Ahí estamos. Gracias. La estrella o ángel caído que abre el pozo del abismo. Comienza aquí el primer ay, que se anunció en el capítulo anterior. Esta es la quinta trompeta. Sufrimiento directo al ser humano. Leamos Apocalipsis 9, del 1 al 12. Ok. ¿Puede hacerlo usted, mi hermana Fulvia? Sí, del 1 al 12. Ajá. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo del fondo, sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fuera un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se le dio poder para picar como escorpiones. Se le ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecía coronas de oro sobre la cabeza, y las caras parecían humanas. Sus cabellos eran como el de una mujer y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro, y sus alas rugían como un ejército de carros de guerras que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones, y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor, en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen los terrores más. Vienen 2 terrores más. Uy, uy, uy. Se pone densa la cosa para la humanidad. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ir desglosando lo que hemos leído. Dice ahí la pantalla, el capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Vamos a analizar un poco esto de la estrella que cae, porque los teólogos no se ponen nunca de acuerdo, los grandes estudiosos, y porque es difícil determinar a qué se refiere con esta estrella caída. Se sabe que no es una estrella como luminaria del cielo, se entiende que es un ser, ¿ya? Pero aquí no se sabe bien si este es un ser caído o un ángel de los santos ángeles de Dios, ¿ya? Dice ahí, en el original dice una estrella caída. Es lo que dice la palabra. Cae una estrella, dice otra versión. No es una estrella como cuerpo celeste. Es un personaje racional, por cuanto se le entrega una llave. En Lucas 10:18, Jesús dice que había visto a Satanás del cielo caer como un rayo.
Leamos ahora Judas, verso 6. ¿Qué dice Judas? El verso 6 dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Hablando ahí, la carta de Judas, de que estos seres que son ángeles caídos, eran ángeles que estaban llenos de la gloria de Dios, pero que se unieron a la rebeldía de Satanás, hoy por hoy están atados, están encarcelados hasta el día del juicio final. O sea, hasta cuando el Señor determine qué va a hacer con ellos, que ya está determinado, pero algunos los tiene listos para que operen ciertas situaciones y para que realicen ciertas actividades que el Señor tiene ya destinado para que ellos hagan. Ahora, el trabajo feo lo hacen los malos, el trabajo bueno lo hacen los buenos, ¿ya? Estamos hablando de que si un ángel de Dios, un santo ángel de Dios, no aquellos rebeldes, sino que los que están en la presencia del Señor, ellos están capacitados para la buena obra de Dios, para glorificar a Dios. No así los ángeles caídos, por algo los tiene algunos presos, ¿ya? Deben ser de mucha fuerza maligna, como los tiene encerrados en cárceles eternas. De esto se desprende de la palabra misma que ellos están prisioneros por algo, ¿cierto? Pero Sí. al final de los tiempos ellos van a ser liberados, algunos específicos que los que menciona aquí Apocalipsis, para que lleven a cabo algunas obras de maldad, que tienen que ver Chechi, con los juicios finales. ajá. Chechi, Ujú. y es interesante porque en la Biblia, generalmente en el Antiguo Testamento, cuando habla como de el ejército de los cielos, por ejemplo, está refiriéndose usualmente como a esta idea de los seres espirituales. Y para variar, mis recomendaciones siempre terminan saliendo de Proyecto Biblia. Les recomiendo la serie sobre seres espirituales de Proyecto Biblia. Le voy a mandar el link a la Chechi, porque ahí hay toda una serie de videos, ¿no es cierto?, que explican quiénes son los ángeles, quiénes son un poco los demonios, qué juego ahí tienen, ¿ya? Así que está muy bueno eso para profundizar más. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Cuando la Biblia habla de estrellas, estrellas como cuerpos celestes, ¿ya? Lo vemos en Isaías 40:26. También tenemos las estrellas como representando a alguien. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16, hablaba de los ángeles refiriéndose a los mensajeros que tienen que ver con las iglesias? ¿Ya? Y se refería, en este caso, de acuerdo a la interpretación que se le da a alguno, que no se refiere a ángeles del cielo, sino que al pastor que está a cargo de la iglesia. Las estrellas como ángeles. En Jueces 5:20 vemos en este mismo, o en mismo Apocalipsis, que vamos a ver en el capítulo 12 que cae una estrella, o en Lucas cuando dice Jesús cayó una estrella y ese era Satanás, ¿ya? Ahí también se le menciona como estrella a los ángeles. Y en este caso no hace mención de que es bueno o es malo. Uno sabe que si es Satanás es malo, ¿cierto? No dice una estrella mala o una estrella buena, para que ustedes vayan viendo y reconociendo el lenguaje que usa la palabra con respecto a la estrella y cómo le da, ¿cierto? Lo equipara con lo que es ángel. Claro, básicamente un ser espiritual poderoso, más allá, como un representante, porque se habla del primer cielo, del segundo cielo, entonces como algo que está entre esos cielos, ¿no? Ahora, los ángeles, el primer cielo, el segundo cielo, los hermanos parece que recibieron la instrucción de eso, o sea, parece que hablamos de eso, ¿no? El primero, el segundo cielo y el tercer cielo, porque el primer cielo, según el concepto de los judíos, el primer cielo es lo que usted ve ahí, pajaritos volando, ¿cierto? Los aviones, las nubes. El segundo cielo serían los planetas, las estrellas,
Pero el tercer cielo es donde está el Señor habitando. Que ese tercer cielo, solo algunos han podido verlo, como dice Pablo, cuando hace mención de que él subió al tercer cielo. ¿Me ayudas a leer ahí, Tomita? Dice, de esto se desprende el creer que habla de un ángel, pero según el original da a pensar que se trata de un ángel caído. Otros piensan que es el ángel del Señor que viene a abrir este siniestro lugar, el abismo, y es encargado de llevar juicio de Dios. Ya, la siguiente. El verso 2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí habla del abismo, un lugar de prisión para ciertos demonios, como lo vemos en el capítulo 11, versículo 7, que dice, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Aquí está hablando definitivamente cierto, del abismo, un lugar, la habitación o el domicilio de los demonios. Para nosotros a veces el abismo significa un lugar muy profundo, pero en la Biblia aquí se está refiriendo al domicilio de los demonios. Lo mismo habla del 17:8, el capítulo 21:3 también. Lucas, segunda de Pedro, y Judas capítulo 6, el versículo 6 que habíamos leído. Abismo en griegos es abisos, pozo sin fondo, que es la versión que estaba leyendo mi hermana Fulvia cuando leyó abismo o pozo sin fondo, ¿ya? Que estaba traducido ahí la palabra griega en esa versión. ¿Sigamos? Es un lugar donde están ciertos demonios extremadamente perversos. Por algo los tienen encadenados. Están presos debido al grado de maldad que existe en ellos. Recuerden que hay muchos demonios en nuestro ámbito natural que se posesionan en personas, pero estos están presos por su tremenda perversidad demoníaca. Es lo más probable que hayan sido líderes estos tipos, ¿eh? Como están ahí, en cárceles eternas, como dice la palabra. ¿Seguimos con el otro? Verso 3. ¿Me ayuda ahí a ver a quién tenemos que no ha leído, que quiera participar? ¿Puedo leer? Por favor. Salieron langostas sobre la tierra. Tienen el poder de los escorpiones para causar mucho dolor. El ejército infernal que emerge de ese lugar, incremento del número de demonios, de la actividad demoníaca. Este tiempo se va a caracterizar por eso. Es un incremento de demonios. Si nosotros mismos en este tiempo detectamos que hay una influencia demoníaca mayor en el mundo, pueden ustedes imaginarse cómo ha de ser en ese momento, que definitivamente es un golpe demoníaco sobre la tierra lo que va a suceder y lo que nos está mostrando el capítulo 9 de Apocalipsis. Esto viene como un juicio sobre la tierra. ¿Seguimos? ¿No es esa? Esa es la que continúa. Sí. Oye, entre paréntesis yo quería decir algo, porque cuando hablamos de demonios, hay algunos cristianos, o incluso cristianos, o sea, ¿para qué decir gente que no cree en esto? Que empieza así como que será o no será, porque de todas maneras la Biblia no dedica demasiado tiempo a hablar sobre Satanás, sobre los demonios. Entonces la información que tenemos en la Biblia en general son como retazos que hay que tomar y armar más o menos una idea, ¿no? A esta área de la teología se le llama demoniología, ¿no? Pero nosotros no tenemos tanta información sobre esto y tampoco, como la Chechi igual ha dicho, ¿no? No nos sumergimos en estudiar demonios ni de repente como hasta entrevistar demonios como algunos neortodoxos hacen, neopentecostales, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos estas evidencias como estos retazos que estamos tratando de juntar para saber efectivamente qué es lo que la Biblia dice acerca de los demonios.
Ya, Y eso. no hay que desconocer que los demonios en sí están atacando actualmente, o sea, no han dejado de atacar nunca. Desde los relatos que vemos con el Señor Jesús, los demonios se posesionaban en las personas o las atormentaban. Y eso ha sido la historia de todos los siglos, hasta el día de hoy. Pero lo que estamos viendo aquí en el capítulo 9 va a ser Desbordado. Sí, absolutamente. Va a ser un café cargado para aquel tiempo. O sea, definitivamente una sobrecarga de demonios porque esto es parte del juicio. El Señor va a usar a estos seres para ir en juicio contra los moradores de la tierra. Por eso en el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, el Señor se ocupó de sellar a los que no deben ser atacados por estos demonios. ¿Ya? El Señor se ocupa de guardar, de resguardar a su pueblo, con el que tiene que tratar. La misericordia de Dios es muy grande. Este ataque va a ser a la gente que insiste en su rebeldía contra Dios. Vamos leyendo la pantalla, por favor. Leemos la pantalla. Está mi pastor Hugo ahí, si puede leer. No sé si Amalita o mi pastor Huguito pueden abrir su micrófono y ayudarnos a leer la pantalla. Ahí estamos. Ahora sí. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La langosta es un insecto que puede llegar a ser totalmente voraz y destructivo con el ambiente. En el ambiente. Bueno, recuerden que el Señor va a usar estos insectos para juicio, pero veamos un poquito lo que dice Joel, que es lo que hacía también como juicio a la tierra, no contra las personas, ya porque aquí en el capítulo 9 vamos a ver que estas langostas no atacan sembrados, atacan a las personas. Pero Joel decía en esos tiempos, lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Definitivamente arrasan con lo que haya en el sembradío, ¿cierto? En estos momentos, fíjese que hoy día mismo, a mí me llegó una noticia que mi hijo me compartía, que en Combarbalá, ahora, hay un ataque de langosta a la ciudad, al pueblo. Así que están como en el Egipto, o como en los tiempos de Joel, o como los tiempos como va a pasar más adelante. No, en realidad no se puede comparar, porque lo que vamos a ver de lo que son estas langostas demoníacas que vienen, no tienen ningún parecido. O sea, lo único que podríamos ver como parecido con las langostas del Apocalipsis, con respecto a las langostas de ahora, es que vuelan. Eso sería toda la comparación que yo haría, ¿ya? Que vuelan. Veamos entonces la siguiente diapo. Parece que moví algo yo aquí. Opción de compartir la pantalla, sí. ¡Ahí está! Muy bien. Plaga de langostas en Combarbalá causa perjuicios en los cultivos. Y estuve leyendo un poquito de esto, que tiene que ver con el exceso de calor y la falta de depredadores que tienen estas langostas, que hacen que estén atacando todo el cultivo local, incluso los cultivos que son hogareños. Porque la gente que tiene sitios grandes o campitos, ellos producen para sus propias familias. Lamentablemente la langosta los está dejando sin comida, como en los tiempos de Joel. Esto salió hoy día, esta noticia. El otro, Tamita, me parece que el anterior, ¿o no? ¿O ya lo leímos? Ya lo leímos, perdón. Reciben la orden de hacer daño solo al ser humano, a los que no tienen el sello de Dios, al ser humano, no a los sembrados, a los campos, pero al ser humano que no esté sellado en la frente. ¿Se acuerdan del capítulo anterior que estuvimos viendo del sello que le ponía el Señor en su frente a los escogidos? Ya, estos van a ser las víctimas de estos seres demoníacos, que son unas langostas muy raras. No se les fue permitido dar muerte
sugiere que esta plaga, aunque diabólica, está bajo el control soberano de Dios. O sea, no se mandan solas. El Señor le ordenó a estos bichos que pueden atacar, pero haciendo ciertas cosas y determinando, o sea, identificando a quién atacan y a quién no atacan. Hablemos un poco del escorpión, considerando que lo que estábamos leyendo en el capítulo 9 decía que tenía colas de escorpión y patas de langosta, ¿cierto? Verso 5 tiene el poder de los escorpiones para causar mucho dolor. Se conocen aproximadamente en la actualidad 1800 especies de escorpiones y todas son venenosas. Tiene dos formas de matar, por medio de las pinzas y por medio de su cola. Contiene una glándula venenosa con un aguijón. Eso es lo que produce la cola del escorpión. Imagínense lo que va a hacer esta langosta que tiene cola de escorpión. De los síntomas, además del fuerte dolor que produce la picadura, son el enrojecimiento y el ennegrecimiento de la piel. Su nombre científico significa asesino de hombres, de andros, hombre, y de tonos o tonus en la versión latinizada asesino. Asesino de hombres es el nombre que se deriva de la palabra escorpión cuando está en el original. El verso 6. Rosilita, ¿puedes ¿Tienes leer? ayuda para leer? Ahí está. Sí. Ya. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este ataque se dirige contra la maldad en la tierra 5 meses, el periodo de vida de la langosta. Será tan fuerte el dolor que buscarán la muerte. Oponerse a Dios, buscar la maldad, ser presas de lo demoníaco. Exactamente. Ese es lo que conlleva en la cadena. O sea, la gente que se opone a Dios y que por ende busca la maldad, va a terminar siendo presa de lo demoníaco, lamentablemente. ¿Continuamos? El verso 7. Sí, no sé si te parece que si tengo a mi hermana Patti ahí en pantalla, ¿podría ayudarnos a leer la pantalla, mi hermana Patti? Tendría que desbloquear su micrófono. Sí. El aspecto, buenas tardes, no había saludado. Hola, El hola. aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como corona de oro, sus caras eran como caras humanas. Preparados para la guerra serían atacados por el hombre. No veo bien. Serán atacados por el hombre en su afán de destruir a estos demonios. Llevan coronas, señal de victoria. Las armas empleadas no podrán destruirlas y cumplirán su cometido. Caras humanas y cabellos son inteligentes, distinguen lo que deben y no deben dañar. Amén. Chechi, ¿estás? Sí. Hasta aquí lo que Sí, vemos entonces. Diga nomás. Espérame, que yo quería hacer un paréntesis porque está súper interesante. Gracias Sí. a todos los lectores, sí. Porque, por ejemplo, si ustedes ven Cantares, Cantar de los Cantares es bien gráfico y hace varias descripciones del amado y la amada, ¿no es cierto? Pero es un recurso de la literatura hebrea, hacer comparaciones no necesariamente que nosotros si las juntamos es como que terminaría algo muy extraño, ¿no es cierto? Habla de sus ojos como palomas, de los dientes como cabritas recién bañadas, ¿no es cierto? Habla de varias cosas, entonces si nosotros ponemos todo en conjunto, sale un monstruo. Pero obviamente no se refiere necesariamente a cómo se ven, sino como también cómo se ven a veces, pero más bien a qué representan. Y como está bien explicado acá, ¿no es cierto? Quizás no necesariamente tienen una corona, pero lo que ellos representan con esta corona es esa señal de victoria. Entonces, bueno, me imagino que la Chechi tiene más explicaciones al respecto. Básicamente lo puse ahí porque si ustedes ven el versículo 7 está puesto arriba. Las langostas eran semejantes a caballos, dice la palabra, ya preparados para la guerra.
está comparándolos. No son caballos, son langostas, pero se asemejan. ¿Por qué? Porque tienen fuerza, porque atacan a una dirección específica, son inteligentes, están preparados para la guerra básicamente, ¿ya? Mire, me olvidé hoy día traer de Job. Job, en el capítulo, hay un capítulo donde habla sobre los caballos. Es muy interesante ver la particularidad que tienen los caballos y por qué, porque Dios los creó así, de esa forma. Así que, tarea para la casa, que no se me olvide, próxima semana vamos a hablar de eso. Llevan coronas, es señal de victoria. O sea, estos bichitos van para ganar, van para cumplir con su cometido. El Señor les da una tarea muy ingrata, porque el Señor lo que menos quiere es dañar su propia creación, menos a la creación humana. Él siempre estuvo esperando, y como dice el versículo, estuvo todo el día con las manos abiertas, los brazos estirados, esperando que se inclinaran hacia Él, que se dirigieran hacia Él. Lamentablemente no, llega el momento en que tiene que venir el momento del juicio, y sus juicios son justos. Esta gente no es buena, y van a ser atacados por esto. Incluso ahí el Señor está esperando que en medio del dolor ellos se arrepientan. Pero vamos a ver qué va a pasar con eso. Las caras humanas, que dice acá arriba, en las cabezas tenían como corona, y sus caras eran como humanas, como forma de mujer, dice. Entonces tiene cabello incluso. Esto quiere decir que estos son seres inteligentes, y de hecho ellos saben que tienen un trabajo específico que realizar, ¿ya? Por mucha hambre que tengan, no se van a ir a las plantas, van a los seres humanos, a los cuales tienen que atacar. El verso 8 ahí, ¿alguien que me ayude? ¿Tamita? No sé si vas a la gente que está en pantalla. O... José, ¿estará José por ahí? ¿De Temuco presente? Parece que no sé. Lo vi entrar, lo vi salir, pero no sé dónde. Es probable que esté ocupadito. Sí. A ver, ¿quién veo yo? Veo ahí a mi hermana Ceci Rivera. No sé si puede prender su audio y ayudarnos a leer. Tiene que activar el micrófono. ¿Alcanza a leer o no? ¿Está la luz? Está Ana. Sí, pero está ahí la hermana Ceci que tiene que activar su micrófono, Ceci. No lo sabe hacer, hija. No lo sabe hacer, no se preocupe, no se preocupe. Ahora sí vamos con la lucecita, si nos ayuda. Ahí, cuando hola, buenas noches, mis queridas hola, Lucecita. Y hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. Buenísimo. Leo la pantalla, sí, la pantalla, sí. Ya. Dice versículo 8, dientes como de león, fiereza, capacidad destructora. Joel 1:6, y ahí está la versión de la Biblia. Vuela langosta como un ejército fuerte y numeroso de dientes de león y colmillos de leona han invadido mi país. Producirán destrucción, devastación y lamentación. Fíjense que Joel, el profeta, ya comparaba la langosta de la misma forma que lo pone el Señor acá en Apocalipsis, ¿ya? Como con dientes de león, porque es destructivo, y colmillos de león, ¿ya? Pero no vienen a diezmar el sembradío. Vamos a ver. Seguimos con la siguiente. Más adelante. Te retrocediste ahí. Así es. Ya. Anita, ¿podrá leer? Ya, gracias. ¿El 9? Sí, el 9, en la pantalla ahí. 9. Llevan coraza como de hierro, quizás los escarabajos serán fuertes, difíciles de destruir. El ruido de su ala no pasarán inadvertida, será como el sonido de un enjambre de abejas, pero el terror. Tenían cola y aguijón como de escorpión. En su cola está el poder para torturar a la gente. Entonces, si ustedes se fijan, estos seres son muy extraños y son del terror.
Realmente son poderosos. Sus alas tienen como un ruido como de un enjambre de abejas. Debe ser muy fuerte, más fuerte va a ser en ese tiempo. Los escarabajos, a pesar de que nosotros les podemos poner el pie encima, ¿cierto? Y son destruidos, los escarabajos son unos insectos que contienen una verdadera caparazón como de hierro, podríamos decir, en comparación a sus congéneres, ¿ya? ¿Podemos continuar? La idea de estos bichitos entonces, o sea, de estos seres es torturar a la gente. Verso 11. Julieta. En la Dice, pantalla. y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo y en griego es Apolión. Abadón en hebreo destrucción, ruina. Y Apolión en griego el que constantemente destruye. Dirigido por un ángel demoníaco, dirige a langostas que en realidad son demonios. Con eso queda claro, ¿cierto? No son langostas comunes y corrientes. Tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. Este cuadrito nos muestra un monito ahí, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego es Apolión, el que va a la destrucción o el que destruye constantemente, que es lo mismo. Y entonces este ser demoníaco es el que los va a dirigir. Estos no se mandan solos. Continuamos. El capítulo 9:12 termina esta parte de las langostas, dice el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto, o sea, 2 ay más. Este es el primer ay, faltan 2. Y continuamos con la sexta trompeta del Apocalipsis. Vamos a leer entonces verso del 13 al 21. ¿Leemos tamita ahí? ¿Alguien que me ayude? Sí, Berito estará disponible para leer. ¿Me escucha? No sé si está por ahí. Hermana, sí, aquí estoy. Gracias, Berito. ¿Podemos leer el 9 del 13 al 21 en Apocalipsis? Sí. Vamos. En el nombre del Señor. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, porque el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los 4 hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Gracias, Berito. Entonces vamos a ir desglosando lo que hemos leído, que son versos del 13 hasta el 21. El verso 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta. Y el 14 dice que desató a los 4 ángeles. Ahí estaban encadenados, estaban en cárceles. Y estos estaban junto al río Éufrates, de acuerdo a lo que dice la palabra, en la orilla, dice. A medida que avanza la secuencia de las trompetas, se sigue incrementando la intensidad de los juicios. La sexta trompeta es aún peor.
Verso 15 dice día, mes y año. Esto está señalando que hay un tiempo prefijado por la soberanía de Dios. O sea, esto ya estaba fijado, esto ya estaba determinado. Veamos algo del río Éufrates. ¿Alguien que me ayude a leer ahí? Sí, aquí, bueno, yo puse el mapa más ampliado por si quieres. Bueno, el río Éufrates dice es el límite simbólico de las fuerzas del mal. Y acá está en este mapa ampliado un poquito más cuál es el río Éufrates. Como entendemos, el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Aquí, lo que es Italia, Grecia, Asia Menor, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos Jerusalén, la tierra de la, de la discordia, la tierra que Dios escogió para poner a Israel, ¿no es cierto? En el centro del mundo le llaman también, ¿eh? Claro, y hacia el este, que en realidad eso es bien interesante porque simbólicamente el este siempre trae problemas. Del Edén salieron Adán y Eva hacia el este. Construyeron la torre de Babel los hombres que salieron hacia el este. Caín se fue hacia el este para irse exiliado. Y ahora el límite también de la tierra prometida es el río Éufrates hacia el este. Amén. Y si ustedes se fijan ahí, convergen varios ríos, pero el Éufrates es donde está, donde Dios tiene puesto a estos seres. Ahora, ¿qué tipo de cárceles son estas? Son cárceles espirituales. No hablamos de una cárcel física como las que conocemos, ¿cierto? Con barrotes, un edificio, no. Estamos hablando podríamos hablar incluso de la palabra que se emplea mucho, un portal, ¿ya? Un lugar donde no se ve, pero que sí existe presencia, y en este caso demoníaca en ese lugar, en un lugar específico que solo Dios sabe dónde los tiene puestos. Claro, ese es otro tema, porque probablemente la palabra Éufrates o la idea del río Éufrates como límite es también el borde del mundo conocido en la época, es también lo que representa Babilonia misma, porque si entendemos que el río Éufrates es uno de los límites de Babilonia, entonces esto probablemente sean ideas como representativas de la maldad, porque Babilonia en el código de Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el lenguaje simbólico, Apocalipsis significa el sistema de maldad contrario a Dios. Exactamente. Bueno, acá de hecho creo que dice algo de eso, eso, ¿no? Siempre se fueron los enemigos de Israel, ¿no? Ajá. Río Éufrates dice, límite simbólico de las fuerzas del mar. El territorio de Babilonia eran los enemigos del pueblo de Dios. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, le prometió a él y a su descendencia la tierra que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates. El Nilo, acuérdense que está en Egipto acá abajo, y el Éufrates está ahí arriba. Este último señalaba la frontera, hacia el Éufrates señalaba la frontera entre Israel y sus principales enemigos. Eso lo encontramos en los versículos que podemos ver ahí abajo. Ustedes después revisan con paciencia, una que les ayuda mucho también a ir interiorizándose en el mismo tema. Claro, acá abajito está el Nilo, ¿no es cierto? Ahí abajo. Y es real lo que dice el Chichi, que el límite básicamente de la tierra prometida chocaba más o menos con Egipto por acá y con el Éufrates por acá. Acá, sí. Verso 14-15. No sé si está Catita, ¿estás? ¿Quieres ayudarnos a leer, Catita? No sé si estás ahí presente. Hola, Cami. Ahí están. ¿Nos ayudarías a ver la pantalla? Lo que está en la pantalla, sí. Lo que está en la pantalla ya. Dice, versículo 14-15, dice, estos 4 ángeles que están atados no pueden ser los santos ángeles de Dios. Solo aquellos que perdieron su dignidad o pecaron contra Dios pueden estar prisioneros o atados. Al parecer, Dios, en vez de confinarlos al abismo, optó por atarlos espiritualmente en algún lugar del río Éufrates, con la finalidad de que fueran instrumentos de castigo bajo el juicio de la secta trompeta. Exactamente, entonces, instrumento de castigo, eso tiene que quedar claro, porque
los santos ángeles de Dios siguen siendo servidores. Estos van a servir a la causa, pero de los juicios, como instrumentos de maldad. Verso Sí, 16. recordar la simbología que vimos la vez pasada, que los vientos generalmente representan como el juicio, ¿no? Claro, pueden ser agentes de bien como también pueden ser agentes de mal. Y en Apocalipsis, fijo que van a ser agentes de mal. Van a causar gran daño. Ajá. ¿A quién tenemos ¿Buscamos ahí? algo más? Sí. Ajá. Fernandita, ¿está Feñita Canales? No sé si nos ayudarías a leer. ¿La pantalla? Ajá, Sí, sí, por por favor. favor. Ya. Verso 16. Ahora una caballería demoníaca formada por 200 millones de jinetes entra a galope tendido en la escena de la historia. A galope tendido. Verso 17. Las corazas que Juan vio son de color rojo, azul, violeta y amarillo. Todo esto indica la protección demoníaca para la guerra y que proceden del abismo. Estos demonios serán liberados en la gran tribulación. Bueno, entonces vamos viendo que ellos tienen corazas. Ahora, ¿por qué razón tienen corazas? ¿Ya? Y aquí hay un poco de discusión entre los teólogos. Lo mismo que las langostas. Lo más cierto es que el hombre, el ser humano en ese tiempo, quiera atacarlas y defenderse. Por eso habla también que están preparadas para la guerra. Llevan vestimenta como preparadas para la guerra, porque lo más probable es que el hombre no solamente use un matamosca para matarlo, ¿me entienden? En el caso de las langostas. Ahora aquí estamos viendo a seres que son con caballos, es un ejército. Entonces muchos de los teólogos dicen que este ejército, lo más probable es que no sean necesariamente seres como sacados de la mitología, sino que sean los mismos seres humanos, que están sobrecargados de demoniología, o sea, de seres, o están posesionados, por así decirlo, y que van a atacar a la misma humanidad, que son ejércitos, que un país con otro se estaría atacando, según la opinión de algunos teólogos, haciendo un poco referencia de lo que habíamos visto de los sellos, que va a venir un tiempo en que la gente se va a matar unos a otros, guerras por doquier. Algunos dicen, y algunos teólogos, que esta parte del capítulo 9 no está hablando de seres demoníacos como las langostas, sino que son los ejércitos humanos, pero que están con una gran influencia demoníaca. No sabemos realmente, porque son opiniones que son bien divergentes unas de otras. Para mi gusto, para mi opinión, o sea, me tiro aquí a la piscina, para mí son más bien símbolos que representan realidades, como tú dices, que en realidad, porque caballos, obviamente, o sea, no sé si obviamente, pero quizás es un poco más escaso la idea de ver eso al fin de los siglos, qué sé yo, hay otros poderes, pero lo que representan como tal es un símbolo. Ahora, tratemos de pensar en que el tiempo que estaba viendo Juan, él no conocía de lo que era un tanque, lo que era una metralleta, lo que era un avión que pueda tirar, o lo que son los misiles arriba de un portaavión, porque la característica de estos caballos es que no solamente matan por medio de la boca, sino que también por medio de su cola. ¿Se fijan? Y la cola tiene como forma de serpiente, y con la boca atacan y hacen daño. Entonces, son seres muy extraños, que algunos teólogos siguen en la lucha diciendo ahí de que no, estos son los seres humanos con su armamento moderno. Y otros dicen, no, estos son caballos que son demoníacos, son seres sobrenaturales. ¿Con cuál nos quedamos? Sí, como sea, creo que el espíritu del pasaje lo que está tratando de hablar es justamente lo que dice la Chechi, como recalcar que hay una fuerza demoníaca detrás de cualquier cosa que esté pasando aquí, o la que identifiquemos. Sí. En el fondo hay una carga muy fuerte del demonio, ¿no?
Y recuerde que los seres humanos, lamentablemente, muchas veces tienen una fuerza demoníaca tremenda, porque son dirigidos por los demonios. Imagínense, esto va a ser un ejército. Ya. Como dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no es cierto? Sí, no, y ahí va. Puestos espirituales, o sea, esa realidad espiritual no la podemos desconocer. Exactamente. Ya, a ver, ya, seguimos leyendo. Hermana Fulvia. Sí. O a Jaimito ya leyó. O mi hermano Jaime. Fulvio, no sé si... Hay que jugar al cachipún. No, que... Ganó la hermana Fulvia. No lo veo, mi hermano. Se lo adjudicó la hermana Fulvia. Tiene que abrir su micrófono. Tiene que abrir el micrófono, mi hermana Fulvia, para que... Ahí está. Está abierto. Lo que aquí tenemos es una invasión total del mundo por los demonios. Recuerde, ya hemos visto que murieron una cuarta parte de los habitantes del mundo, con la apertura del cuarto sello. 8, caballo amarillo. Y ahora, una tercera parte es quitada, más de la mitad de la población de la tierra ha sido destruida en el periodo de la gran tribulación. Poca gente va a ir quedando. Sigamos nomás, Tamita. Verso 17. Rosinita, ¿me ayudas, por favor? Verso 17. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. El fuego, humo y azufre han de considerarse como 3 plagas distintas, cuyo resultado es la muerte de la tercera parte de la humanidad. La escena recuerda el fuego y el azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra en el juicio de Dios, en Génesis 19:24 y Judas 7. Judas 7 lo menciona y dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces sabemos que todos estos juicios tienen que ver con el asunto de la maldad que ha cometido entonces el humano sobre la tierra. Tengo ahí a la Anita. ¿Me ayuda, Anita, por favor? ¿O mi hermano? Tu micrófono. Sí, tiene que liberar el micrófono. Ay, me perdí. ¿A dónde, hermana? Que no me perdí. La pantalla. Los colores. Los colores, ya. De la coraza. Ya, hermana. Los colores de la coraza de estos jinetes son llamativos. El fuego es un rojo vivo. El zafiro tiene un color azul oscuro. Y el azufre es de un color amarillento. Azufre, entre paréntesis, azufre asociado con infierno. Los caballos resultan fuera de lo común y probablemente son demonios o seres controlados por los demonios. Provocan la muerte por medio de la boca y la cola. Sí, según lo que dice la escritura, por medio de la boca y la cola. Ahí tienen el poder, ahí radica el poder de estos caballos. Verso 20-21, a ver, tenemos el grito. ¿Cómo? ¿No se escuchó? Por favor. ¿No se escuchó quién? Everito. Ya, Severo, amén. sí, Sí, Severo ya. Zúñiga. Ya. Versículo 20-21. La justicia y esperanza de Dios. El Señor aún intenta que los moradores de la tierra se arrepientan. Una vez que el corazón se llena de hostilidad hacia Dios, ni siquiera el azote de la muerte hará que las personas se arrepientan. Esto demuestra la profunda depravación humana y su amor a los placeres pecaminosos. Amén. Ok. Continuamos con la siguiente. Ya, la hermana Carol, ¿me podría ayudar con esto? Carolcita, ¿estará por ahí? No sé si estarán conectados. Ahí está. Ahí se desconectó. O sea, abrió el micrófono. Estoy
estoy un poquito delicada de mi garganta, mi hermana. Oh, perdón. Oh, Ya. chale. ¿Puede Creo que leer no o no? ¿O destinamos a otra persona? Por favor. Ya. hay Ok. problema. Gracias. Gracias. Roxana. Sí. Ahí la veo a la Roxana. Ahí está. Hola. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Sí, hay que ver la Gracias. pantalla. Ya. Pecados prominentes de este periodo. De este periodo debe ser. Claro, ¿cierto? de este periodo. Ahí el dedo pasó a llevar una tecla. Claro, dice. B20 sería como que Verso 20, el versículo 20. Versículo 20, ¿cierto? Ya. Adoración de demonios, espiritismo, ocultismo, magia. Versículo 20 dice asesinato y violencia, artes mágicas, farmacia, drogas, adoración ocultista y hechicería, inmoralidad sexual, lujuria, pornografía, robos. Bien, hasta aquí lo que estamos leyendo es lo que está destacando el versículo 20. Cuando dice que no se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, piedra, madera, los cuales no pueden oír ni caminar, tiene que ver con todos estos pecados que tienen que ver con las artes mágicas. Recuerde lo que es la adoración a los ídolos, a las brujerías, las hechicerías, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, el esoterismo, están mencionados aquí. La farmacia, que es la palabra que significa farmacia, actualmente, ¿cierto? Para nosotros la traducción es farmacia. La palabra que aparece aquí tiene que ver con esto, la que aparece en la escritura. Dice de la etimología a la palabra castellana farmacia. Se relaciona con la preparación, venta y uso de drogas. En los días de Juan, el hechicero era quien hacía brebajes mágicos. En los días de Juan el apóstol, el que está escribiendo, el hechicero, las personas hechiceras eran los que hacían los brebajes mágicos. Actualmente nosotros sabemos que hasta la droga está metida en esto, todo tipo de pecados que tengan que ver con la adoración a los ídolos. En la Biblia se emplea el término farmacia 3 veces. En Gálatas lo vemos en el capítulo 5, versículo 20, en Apocalipsis 9, 21. ¿Ya? Ahí está ese versículo. También se arrepintió de sus asesinatos ni de sus artes mágicas. Ahí está farmacia. ¿Ya? Siempre se traduce, ahí el versículo del capítulo 18, 23, siempre se traduce como hechicería, lo que es farmacia. También se emplea la palabra fármaco, 2 veces en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, observe, y en el 22, 15, traducida al castellano como hechiceros, ¿ya? La fornicación, en griego esta palabra es porneia. De aquí sale la palabra pornografía, toma su raíz, de ahí toma su raíz etimológica, ¿ya? ¿Seguimos? No sé Sí, si dentro en Gálatas se menciona dentro de las obras de la carne, ¿no es cierto? Como toda esta serie de una lista de cosas opuestas a lo que produce el espíritu, lo que produce la carne, ¿no es cierto? La carne, sí. Y porneia es esta palabra que básicamente significa algo fuera de la moral, fuera del contexto de lo correcto. Y claro, de ahí procede nuestra palabra para la pornografía, ¿no? De hecho, los últimos 2 versículos, el 20 y el 21, está hablando que esos son los pecados, que tienen que ver cuando habla de la farmacia, que es la palabra que aparece aquí, que en realidad aquí está traducida como artes mágicas, ¿ya? O hechicerías. Es la misma cosa que en ese tiempo que se empleaba ese término para decir que hay un conglomerado de pecados que encierra esa palabra, que tiene que ver con la hechicería, el ocultismo, las drogas, la adoración a los ídolos, ¿ya? Los 2 ayes del capítulo 9 han concluido, ¿ya? Ay, y fueron pesados, ¿cierto? Dios ha impuesto su castigo a quienes no llevan el sello de Dios en su frente. Es importante recordar que durante este tiempo el pueblo de Dios ha sido protegido de las plagas que caen sobre el resto de la raza humana.
Piense en eso. ¿Se siente usted amado hoy? ¿Se siente protegido bajo bajo las alas del Señor? Es impresionante eso, cómo vemos que el Señor puede hacer esta protección sobrenatural con nosotros. ¿Podemos seguir al capítulo 10? Me tendrías que esperar que lo encuentre. Sí, sí. Vamos viendo entonces que lo que estamos analizando, viendo en el capítulo 9, ojo, yo quería hacer una observación, de que ustedes hagan el ejercicio de sacar el número del capítulo, obviar, sacarlo, o sea, como que no lo ve. Y va a ver usted que la lectura sigue, continúa, tiene una continuación. El capítulo 9 no empieza solo, es la continuación del capítulo 8 sin cortar. Los capítulos y los versículos fueron puestos a posterior para ordenar por temas lo que estaba escrito de un solo viaje, de una sola, ¿ya? O sea, vamos viendo que el capítulo 9 que acaba de terminar, con esto de que no se arrepintieron, no hubo ni un arrepentimiento, ni un mover espiritual en ellos, pero sí hace la gente de pecado, pero sí hace hincapié, Juan, de que los hijos de Dios están protegidos. Pero vamos a ver entonces que lo que va a continuar aquí no es tan distinto, porque ya vemos que no hay arrepentimiento. Entonces el Señor usa un recurso. Y esto es enviar la evangelización de nuevo, en pleno Apocalipsis. Porque uno cree que porque la iglesia fue arrebatada, ya no va a haber misericordia de Dios sobre la humanidad. Sí, el Señor la sigue viendo, pero básicamente esta predicación que va a haber tiene que ver con su pueblo, con el trato de su pueblo, pero no está excluyendo al resto de la gente, ¿ya? Porque el Señor hasta última hora va a tratar de que algunos se arrepientan y puedan tener salvación. Veamos entonces, Apocalipsis 10, el librito abierto. Con la finalización del capítulo 9, han acabado de sonar 6 de las 7 trompetas. Y nos encontramos de nuevo. ¿Te puedo hacer una pequeña interrupción por interno? Me preguntan si es aquí donde ya viene el reinado milenial de Cristo. Precisamente este capítulo y el 11, el capítulo 10 y el 11 son la clave. Ahí no hay un consenso todavía, pero vamos a ir desglosándolo para que nos demos cuenta de que probablemente aquí está el anuncio y en el 11 ya comienza la mitad de los 3 años y medio, porque hay algunos teólogos, pero no, claro. O sea, la mitad de los 7 años, que serían el término de los 3 años y medio primero, ¿ya? Claro. Pero tenemos que, en términos simples, decir que el milenio, en teoría, vendría después de esos 7 años de tribulación, por lo tanto, aquí todavía estamos a la mitad del camino, ¿no? Faltaría otros 3 años y medio más, y ahí vuelve Cristo a reinar con su iglesia y comienza el milenio. El milenio no va a comenzar hasta que se hayan terminado los 7 años de tribulación. Y aquí, en este capítulo, el 10 y el 11, los teólogos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que aquí, en el capítulo 10, comienza ya los últimos 3 años y medio. O sea, aquí sería la mitad del tiempo. Otros dicen, no, es en el capítulo 11. Capítulo 11, bien digo, cuando vienen los 2 testigos. Ahí comienzan los últimos 3 años y medio, ¿ya? Tampoco hay un consenso con respecto a cuándo predican estos 2 testigos, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Algunos dicen, no, si es en los 3 primeros años y medio. Y otros dicen, no, es en el segundo lapso, porque ahí es donde los ataca el enemigo, en este caso la bestia. Y la bestia no surge hasta pasado el capítulo 11 en adelante. En realidad hay varias cosas que analizar ahí bien interesantes, pero no conversemos tanto y vamos
Sí, con oye, el- un paréntesis acerca de ese tema de los tiempos también, de nuevo recordar lo que habíamos visto sobre perspectiva profética. El profeta ve el cúmulo de eventos sin distinguir necesariamente cuál es el tiempo, cuál viene primero, cuál viene después, y a veces tenemos como escenas traslapadas, ¿no? Entonces tenemos una escena que se sobrepone a la otra, entonces están así como, ¿se entiende, no? El Apocalipsis y en general la Biblia no es Con las necesariamente montañas, cronológica, sobre todo en el área profética, con las montañas. como las montañas. Ya, ahora sí me interrumpo más, sigamos. Eh, a ver, ¿a quién tenemos ahí? Voy a leer yo la pantalla porque de ahí viene el capítulo, hay que leer los capítulos, ¿ya? Ya. Con la finalización del capítulo 9, han acabado de sonar las 6 de las 7 trompetas como había leído y nos encontramos entonces de nuevo con un interludio de dos visiones relacionadas. La del ángel con el librito, que va en el capítulo 10 del versículo 1 al 11, y la de los dos testigos, que va en el capítulo 11 del versículo 1 al 14. Entre la sexta y la séptima trompeta habrá un cese momentáneo en la narración cronológica de los juicios apocalípticos. Entonces, entendiendo esto, vamos a leer ahora Apocalipsis 10, 1, 4. Quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Todo clarito? ¿Puedo explicar todo desde el principio? Oye, yo veo a la Romy, no sé si la Romy estará ahí disponible para leer. 10, 1 al 4. ¿Está Romy? Sí, ¿dónde está? ¿En la pantalla? No, la pantalla no, es la Biblia. Apocalipsis. Capítulo 10, Apocalipsis 10. versículo del 1 al 4. Ya, al tiro. Sí, por mientras, como decía la Chechi, si alguien tiene preguntas, igual la puede mandar por interno o abrir nomás micrófono, sin vergüenza, de nomás. Ya, Apocalipsis 10 del 1 al 4. Ajá. Ya, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No los escribas. Chan, Ojo, chan. interesante, porque este es algo que es muy parecido a Daniel. A Daniel se le dijo que sellara las cosas, que las cerrara, que no lo contara, que no fuera algo que se supiera en ese momento, porque no era para ese tiempo. Pero ahora aquí hay algo bien curioso. A Juan se le da una orden totalmente contraria a lo que tenemos más adelante. Vamos con la pantalla, con la siguiente diapo. Verso 1, desciende del cielo un ángel fuerte, ¿ya? Las características de este ángel hacen pensar que se trata del Señor Jesús. Como siempre, los teólogos siempre entran en pequeñas discusiones, quieren saber si este ángel, algunos dicen, no, si este ángel es el Señor, porque tiene todas las características que menciona en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, cuando habla, está envuelto en una nube, o su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego, que está en el capítulo 1 también, versículo 15. Tenía, y lo diferencia, no es tan diferente, tenía en su mano un librito abierto, que eso lo encontramos en el capítulo 5, versículo 7, ¿ya? ¿Qué tenía en el capítulo 5? No un librito, sino tenía un libro grande, había escrito por ambas manos, por ambos lados, perdón, por el revés y por el derecho, y esto tenía que ver con el rollo de los 7 sellos. Y clamó a gran voz, dice aquí este versículo, como ruge un león. ¿Dónde encontramos algo parecido? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, o en el capítulo 5, el versículo 5, que es en el momento cuando se había abierto el cielo, la puerta en el cielo, y Juan está presenciando este salón maravilloso donde está el Señor con sus ángeles,
los ancianos y se le entrega el rollo al único que era digno de abrirlo, que es Jesucristo el Señor. Y donde se habla que el Señor es como, es el león de Judá. Pero aquí, ¿qué es lo que dice? Dice que dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león, en el verso 3. Por eso los teólogos dicen, no, este es el Señor Jesús. Pero veamos qué más dicen los teólogos, o qué más encontramos en la Escritura. A ver, ¿la luz estará por ahí? ¿Lucecita? Mira. Ya. A leer la pantalla, por favor. Ya. Estas similitudes no son pruebas suficientes para concluir que se trata del Señor Jesús. Cuando la palabra ángel se emplea en Apocalipsis, se refiere a los líderes de la iglesia, y eso lo encontramos en Apocalipsis 1:19, B, a los ángeles caídos, Apocalipsis 9, capítulo 9, 11, versículo 15, capítulo 12, del 7 al 10. Y C, y a los ángeles que ministran para Dios. Ok. Entonces, hay una conclusión aquí que este ángel no puede ser el Señor Jesús, por más que se le parezca algunas características de la presentación de este ángel. Seguimos. Este ángel puede ser un representante del Señor en el acto redentivo de la tierra, dice ahí. Su trabajo sería reclamar lo que le pertenece a su Señor, que es lo que vamos a ver más adelante. El término otro hace a este ángel consubstancial con los demás ángeles. ¿Qué significa consubstancial? Que tiene la misma sustancia de los ángeles. Es otro ángel entonces. Tiene la misma sustancia que el resto de los ángeles. Aunque el adjetivo fuerte lo ubica en un rango mayor, ¿ya? Porque habla ahí de que era un ángel fuerte, ¿ya? El que venía descendiendo. ¿Seguimos con la próxima? ¿A quién tenemos? Ahí también. Ahí tenemos a Keilita, no sé si te gustaría leer Keila. Hola, acá estoy. Hola Keilita. Oye, hola a todos. Hola, la Chechi tiene el material y tiene un grupo también si te interesa recibir el resto de las diapos. Súper, genial. Ya, te mando por interno el contacto de la Chechi para que le pidas ahí. Y poder ingresarte. Sí, y si nos pudieras ayudar a leer lo que está en pantalla, Keilita. No faltaba más. Ya. Y tenía en su mano un librito abierto, la acción del ángel que planta el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Puede significar que este libro contiene un mensaje que afecta el destino del mundo entero. Manera bíblica de simbolizar la autoridad de un territorio. Deuteronomio 11:24 y Josué 1:3. Vamos a leer el Deuteronomio, ¿ah? Ya. Y esta escena recuerda el texto en Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 y 3:3. Voy a pedir a Julieta que me busque Ezequiel, mientras buscamos Deuteronomio, capítulo 11, ya lo tenemos por aquí. Y dice el capítulo 11. ¿Alguien dice yo? Ya lo tiene, lo puede... Genial. Versículo 24. Lucecita parece que lo tiene. Sí. Genial. Porfa, 24, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Dice, todo lugar que pides con la planta de tus pies será tuyo. Tu frontera se extenderá desde el desierto en el sur, hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates hasta el oriente, hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Bien. Entonces ahí vemos que la declaración bíblica dice que todo lo que tus pies pisaran será tuyo. Así que alguna vez yo estaba tejiendo un chaleco
y llegó una pastora, conocedora de la palabra, por supuesto, entonces me ve que yo estaba tejiendo el chaleco y lo pone en el suelo y lo dice, y lo pisa, dice, todo lo que tus pies pisaren, tuyo será, me dice. Se quedó con Lo el estaba chaleco. Estaba profetizando. Josué 1:3 dice, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Amén. Y el Ezequiel 2:8. ¿Alguien lo tendrá? ¿Lo quiere leer? La Julietita le había pedido que lo tuviera listo. Ah, perdón. No escuché esa parte. No Julietita. sé si ella me escuchó, ¿ah? Parece que no. Pero está en búsqueda. Según veo. Tiene que Ya. abrir su micrófono, Julietita. No, si lo tengo. Ezequiel 2:8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ah, ok. Eso con respecto al rollo, ¿ya? Y el 3.3 sale ahí también. Y 3:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Bien, entonces vemos aquí ahí también hay un paralelo con respecto al rollo. Y con respecto a este ángel que tiene su pie puesto sobre el mar y luego sobre la tierra, entonces está simbolizando lo que vemos, cómo se simbolizaba la posesión en el Antiguo Testamento, y que ya lo hemos visto en los diversos versículos que hemos revisado, ¿ya? Poniendo los pies sobre el lugar. Y el Señor determinaba, todo lo que el lugar que toquen tus pies, tuyo será. ¿Tamita? Bien, ahí tenemos a este ángel, el verso 3. ¿A quién tenemos ahí que nos ayude? ¿O lo leo yo? ¿Algo? Igual, Chechi, ya son las 9:25, informo. Ya, avancemos los 5 minutos que más podamos. De bueno. Dice el verso 3, y clamó con grande voz. La voz del ángel ruge como león, simboliza la voz de Jehová. En Joel 3:16, en Oseas 11:10 y en Amós 3:8 vamos a ver esto. Ahí los profetas están hablando de que la voz de Jehová es como un rugido de león. Sugiere que la voz del ángel tuvo una profunda resonancia que demandaría la atención de quienes lo oyeron. Por algo habla como una voz de león, muy fuerte. La voz del ángel demanda una respuesta de los 7 truenos. Los 7 truenos, vamos a ver lo que dice la siguiente. Ops. Se está modificando esto. Pero no se preocupe. Ahí sí. Los 7 truenos. El Salmo 77:18 habla de los truenos son la voz del Señor. 7 veces voz de Jehová puede significar ciertos aspectos de la ira y los juicios venideros de Dios, ¿ya? Que es lo que está hablando aquí el capítulo 10, ¿no? En el resto del libro de Apocalipsis los truenos se asocian con la retribución divina, o sea, el pago, el juicio, el pago por. Sella lo dicho, que es lo que se le ordenó a Juan en este versículo, que cuando los truenos hablan, él escucha algo, y el trueno seguramente es la voz de Dios que está determinando algo, le está diciendo algo por medio de estos truenos, pero lo que él iba a hacer era escribir. Sin embargo, el Señor le da una orden contraria, y le dice, sella lo dicho, no debe ser revelado. En Deuteronomio 29:29 leemos, las cosas selladas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Contrasta totalmente con Apocalipsis 1:19 o 22:10. A ver, el 22:10 dice, también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro,
porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Sin embargo, aquí hay un secreto, hay algo que no debe ser revelado inmediatamente, por lo menos hasta ahí, ¿ya? Y el Señor le ordena que no lo escriba. Chachan, ¿podríamos quedar hasta ahí? Con el misterio, totalmente. Okay. ¿Cierto? Interesante lo que viene, porque, como les dije, este capítulo y el siguiente son los gallitos de lucha que pelean los teólogos, ¿ya? Unos diciendo, porque el versículo que viene, el versículo 7 sobre todo, el capítulo 10, es muy revelador. Tiene que ver con el capítulo 12 de Daniel, donde vamos a ver también que hay un paralelismo, pero que también tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que está escrito en el capítulo 10, versículo 7. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Bueno, dejarlo en suspenso. Quedamos con ganas de abrir el rollo en la próxima semana y dilucidar los misterios. ¿Les parece? Me parece. ¿Quién la está regaloneando a la Rosy ahí? Tiene a todo su séquito de servidores ahí de regaloneadoras. Buenísimo. Estamos entonces concluyendo nuestro estudio, lectura del Apocalipsis del día de hoy. Les agradecemos como siempre estar presentes, poder tener, ¿no es cierto?, ánimo para estudiar. Ahí está mi hermano Jaime hablando de regaloneadores, ¿ves? No, sí Qué lindo. Se ven bonitos ahí regaloneándose. Qué bueno, tener a alguien que nos regalonea ahí, gracias al Señor, porque nos regala gente a nuestro alrededor que nos regalonea. La Chichi tiene el gato ahí, al Pablo también. Sí. Buenísimo. El gato loco ese. Ese es Romeo, yo soy su Julieta. Claro. Mira, ahí está esa gotita más linda. ¿Cómo está Ruchanita? Y la Dami. Bueno, vamos entonces a concluir con una oración. El Francis, hola Francis, qué gusto verte. ¿Les parece si oramos entonces para que el Señor allí nos siga bendiciendo, dando claridad sobre lo que estamos haciendo? Y bendecimos también la vida de Carolcita, que ahí nos está saludando. Vamos a orar también porque el Señor le sane por cada uno de los que aquí ha entrado y que tiene alguna necesidad de oración, ¿verdad? Vamos a estar allí orando juntos. Oramos. Amén. Oramos. Padre Santo, te glorificamos, honramos tu nombre, Señor, te anhelamos y sabemos, Señor, que tú eres la salvación de nuestra vida, tú eres, Señor, lo que deseamos, Señor. Si es que hay alguno que pueda regalonearnos, Señor, desde el alma, eres tú, Señor. Por eso te agradecemos en este día, Señor, el saber que no estamos solos, Señor, que tú vas por nosotros, Dios Santo, y que tú también, Señor, eres nuestra sanidad, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Dios Santo, eres nuestra salvación, Dios. Eres quien nos bendice y en este día también quien cumple sus promesas en nosotros. Así que rogamos en el nombre de Jesús, si es que hay alguien aquí, Señor, que está pasando por algún momento difícil, Señor, algún momento de enfermedad, de dificultad, de preocupación, en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia, tu misericordia y tus milagros a nuestro favor, Señor, se hagan presentes, porque sabemos, Señor, que eres tú el que nos bendice, nos levanta, Señor, y el que por medio de la fe actúa a nuestro favor. Gracias, porque como tu palabra decía el domingo, Señor, nos queremos acostumbrar, Señor, a tu sobrenaturalidad en nuestra vida. Queremos tener fe, Señor, en el poder, Dios Santo, que hay en ti, Dios, a favor de los que te aman y te sirven. Señor, tu bendición, Dios Santo, venga sobre nuestras vidas en este momento, Señor, tu sanidad, Padre Santo, ese fuego, Dios, de lo alto, Señor, que sana, Dios Santo, que purifica, Dios, que bendice nuestras vidas, Señor. Gracias por tu mover en medio de tu iglesia, gracias porque en medio de estudiar tu palabra, Señor, también tú avivas nuestro corazón, Dios Santo, y tú enciendes nuestra vida, Señor, por pasión por ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado, gracias por avivar ese fuego, Señor, que está en nosotros, Dios, de seguir amándote, seguir sirviéndote, seguir equipándonos, Señor, en tu palabra. Bendícenos, Señor, a cada uno, Dios, que esta noche tengamos un descanso reparador, Señor, y que podamos seguir viendo, Señor, por la fe lo creemos, Señor, seguir viendo tus milagros, Señor, seguir viendo, Señor, tus maravillas a favor de nosotros, Señor, y Señor, a través de nosotros. Rogamos, Señor, que como tu palabra dice, las señales seguirán, Dios,
a los que te creen, Dios, estas señales se manifiesten también a través de nosotros, Señor, que podamos orar, Dios Gracias, Santo, Señor. por las peticiones de quienes hoy día no te conocen, y ellos vean, Señor, cómo tú actúas, Dios, cómo tú, Señor, haces milagros y obras a nuestro favor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Así es. Gracias al Señor por este tiempo. Los abrazamos virtualmente a cada uno. Yo sé que ustedes Amén. también nos abrazan a nosotros. Ya pronto El nos Señor los bendiga. abrazaremos físicamente, si Dios así lo quiere, y compartiremos. Amén. Nos vemos entonces. Amén. Sí, grupos pequeños el viernes. Bendiciones, cuídense. Igual, Bendiciones. bien, bendiciones. Un Chao, abrazo a chao, las todos. quiero. Chao. Gracias, gracias. A ustedes. Besotes a Mami, que todos. apaguen la luz porque nadie se quiere ir. No. Yo voy a otra clase. Chao, chao. Chao. Chao.